Cumbres de Maltrata. La bajada que no perdona. Yo siempre pensé que en la carretera lo peor que te podía pasar era un descuido, una falla mecánica o estar en el lugar equivocado a la hora equivocada, lo típico que todos repetimos, la mala suerte. Pero lo que empezó a pasar en las Cumbres de Maltrata después del 29 de julio de 2025 me hizo dudar de eso. Esa tarde del accidente yo no iba en la zona, pero el radio de los traileros corre más rápido que las noticias. Primero fue un murmullo, «Oye, ¿ya supiste lo de Maltrata?» Y luego empezaron a llegar los videos por WhatsApp, capturas de pantalla, notas recortadas de portales de Orizaba y Puebla. Un tráiler sin frenos, bajando la pendiente como bala entre los túneles de la autopista 150D. Dicen que intentó controlarlo, que venía peleándose con el volante, pero al llegar al kilómetro 231 se fue directo contra el muro de contención. Después, el vuelco sobre el carril de baja. La cabina quedó hecha pedazos. En las noticias lo pusieron bonito, con palabras serias. Que la unidad volcó de forma catastrófica, que el operador quedó prensado entre los fierros. Nosotros lo entendemos distinto. Don Silvino no tuvo ni tiempo de darse cuenta que se estaba muriendo. Un segundo venía agarrado al volante y al siguiente ya no estaba aquí. Lo más duro fue cuando supimos que su familia se vino desde Zacatecas hasta Orizaba para reconocer el cuerpo. Imagínate ese viaje. No es lo mismo ir a recoger a alguien al aeropuerto que entrar a una morgue fría con ese olor mezclado de químicos y metal. Nadie debería hacer ese tipo de trayecto, pero la carretera a veces te obliga. Los primeros días todo fue muy normal dentro de lo trágico. Peritajes, grúas, restos de carga, curiosos parados en el acotamiento tomando fotos como si fuera espectáculo. Lo mismo de siempre. Pero unos días después empezó lo raro. Yo bajé por Cumbres de Maltrata exactamente una semana después del accidente. Lo recuerdo porque venía revisando el calendario mentalmente. Martes 5, ya pasó una semana. Era de noche. Llovizna ligera, esa que no moja de golpe pero te empaña los espejos y la paciencia venía cargado, pero dentro de lo permitido, nada fuera de lo común, en teoría. Desde Puebla ya traía la idea del accidente revoloteando en la cabeza. En los grupos de traileros no se hablaba de otra cosa. Que si los frenos, que si el peso, que si la edad del chofer. 68 años, decían. Algunos lo criticaban. Ya no debería andar manejando pesado. Otros lo defendían. Los años no matan, la falta de mantenimiento sí. Entre comentario y comentario, el nombre se fue quedando. Silvino. Como si todos lo conociéramos de antes. Al llegar al inicio de la bajada, apagué la música. No sé por qué lo hice. Nomás sentí que no quería escuchar nada más que el motor y mis propios pensamientos. Activé el freno de motor, bajé de velocidad y me pegué al carril de baja, como manda el reglamento y como manda el miedo. Algo que aprendí con los años es que las cumbres tienen su propio sonido. No es solo el aire. Hay una mezcla rara entre el zumbido de los carros, el rechinido de los frenos y un eco que viene de no sé dónde. Esa noche, ese eco se sentía distinto, más pesado, como si las paredes de la montaña estuvieran guardando algo. Pasando el primer túnel me empecé a sentir raro. Nada sobrenatural todavía. Solo esa sensación de que traes a alguien pegado detrás y no lo ves bien. Miré el retrovisor. Veía luces, pero no lograba distinguir si eran de un solo vehículo o de varios. La lluvia hacía que todo se viera corrido, como cuando se te empañan los ojos. ¿Quién viene atrás?, pregunté por radio, medio en broma, medio en serio. ¿Quién trae las luces encima? Nadie contestó. No es que siempre respondan, pero esa vez el silencio del radio me sonó, incómodo. Subí un poco el volumen para comprobar que no estuviera apagado nada. Puro ruido de fondo,
como estática lejana. La pantalla marcaba la frecuencia correcta. Seguía bajando. El kilómetro 229, 230, y ahí fue cuando el cuerpo me lo avisó antes que la cabeza. Las manos se me empezaron a sudar de golpe, como si hubiera metido los dedos en agua caliente. No venía tan rápido, pero el tráiler se sentía pesado de una forma rara. No era el peso real, era, no sé cómo explicarlo, como si el mismo camino me estuviera empujando. Al pasar junto a la marca del 231, donde fue el choque de don Silvino, sentí un olor fuerte, clarito, frenos quemados. Ese aroma lo conocemos todos, es inconfundible. Pero esa noche había algo raro. No venía acompañado de humo visible ni de luces paradas adelante. Nada, solo el olor, clavándose en la garganta. Tragué saliva, bajé todavía más la velocidad, miré de nuevo los espejos, y ahí fue cuando lo vi. Durante unos segundos, juraría que junto al mío, un poco más atrás, venía otro tráiler bajando pegado al muro. No tenía las luces normales. Se veía como un contorno apenas. La silueta de la caja y de la parte de abajo salían chispas, como si algo se estuviera arrastrando contra el pavimento. No sé si has visto cuando una unidad viene ya sin rines, solo en el puro metal. Algo así. Pero lo que me heló la sangre fue la cabina. La forma se veía aplastada, hundida hacia adentro. Parpadeé, apreté los ojos un segundo, los volví a abrir. Y ya no había nada. Ni sombras raras, ni chispas, ni tráiler pegado al mío. Solo el camino, mojado y oscuro, y las marcas amarillas en el pavimento iluminadas por mis propias luces. Me quedé callado un buen rato, concentrado en el volante. No me atreví a decir nada por radio. Cuando uno anda cansado, ve cosas. Eso lo sabemos todos. Pero en cuanto terminé la bajada y llegué a la zona más recta, el olor a frenos desapareció como si alguien hubiera cerrado una puerta. Esa hubiera sido solo una anécdota más de me sugestioné. Si no fuera porque a los pocos días otros empezaron a contar cosas parecidas. Un compa que le dicen el tuerto dijo que, bajando por la noche, escuchó el ruido de un tráiler pegado atrás de él, muy cerca, tanto que sentía vibración en la caja. Le dio miedo frenar de golpe, así que mantuvo la velocidad y empezó a orillarse para dejarlo pasar. Cuando por fin se abrió y esperó ver las luces rebasándolo, nada. Ni un carro, ni una moto, ni una bici. El camino vacío. Lo único que sintió fue un golpe de aire caliente que le pegó en la cara, aún con la ventana cerrada. Otro operador contó que, al llegar a la zona del muro donde se impactó la unidad de don Silvino, el tablero se le llenó de alertas. ABS, frenos, presión de aire, todo frenó de emergencia pensando que se había quedado sin sistema. Se orilló con trabajo, se bajó con el corazón en la boca y no encontró nada, sin fuga de aire, sin olor a quemado, sin fugas de aceite. Los indicadores, después de un rato, se apagaron solos. La grúa lo revisó y le dijo lo mismo. El camión está bien, tal vez fue una falsa alarma. Él no volvió a bajar por ahí de noche. Los más jóvenes se burlaban. Decían que eran cuentos para espantar novatos, que lo de siempre. La bajada mata si no sabes manejar. Y sí, eso es verdad. Cumbres de Maltrata nunca ha necesitado fantasmas para cobrar vidas. Pero con el tiempo, las coincidencias empezaron a ser demasiadas. Policías federales. Bueno, los que ahora andan con otro nombre contaron que recibían reportes de otro tráiler volcado cerca del 231, que vecinos de la zona o automovilistas marcaban asustados. Se escuchó un golpe fuerte, se ve humo, se ve fuego allá abajo. Cuando llegaban las patrullas y las grúas, no encontraban nada. No había unidad incendiada, ni cabina destruida, ni restos frescos. Solo el recuerdo del accidente de días atrás, como si el camino estuviera repitiendo una grabación.
Un paramédico de Orizaba, con el que una vez me tocó platicar en una gasolinera, me dijo que a él le quedó grabado otra cosa. Esa noche del accidente, cuando sacaron lo que pudieron de la cabina, juró que escuchó a alguien decir con voz muy bajita, casi un susurro: «Ya no frena, ya no frena». Pensó que era alguno de los rescatistas imitando al chofer, pero ninguno había dicho nada. Después, años de servicio le habían enseñado a no creer en cosas raras, pero aún así, cada vez que lo llaman a Cumbres, lleva un nudo en el estómago. Con los días, el nombre de don Silvino se fue diluyendo en el montón de noticias. A la gente se le olvidan los nombres, pero no los videos. La imagen del tráiler hecho chatarra, recargado contra el muro, quedó dando vueltas por todas partes. Y ya sabes cómo trabaja la mente. Donde hay un recuerdo fuerte, el miedo se agarra. Hay quienes dicen que, si bajas por ahí de madrugada, entre túnel y túnel, puedes ver a un señor mayor parado en la orilla, casi pegado al muro. No hace señas, no pide aventón, no voltea a ver a nadie. Solo está ahí, mirando hacia abajo, como revisando la bajada. La mayoría cree que son sombras de los postes, del humo, de la niebla, y puede que sí. El cerebro se inventa figuras cuando está cansado. Yo no sé si lo que vi esa noche fue un tráiler fantasma, la sugestión o el cansancio. Lo que sí sé es cómo me sentí, las manos resbalándome del volante por el sudor, la boca seca, el corazón acelerado sin motivo aparente. No es lo mismo ver un video en el celular que pasar justo por donde un hombre se quedó prensado sin poder hacer nada. Con el tiempo, la historia empezó a contarse con otros adornos, que si el tráiler de don Silvino se escucha bajar aunque no venga nadie, que si se oyen frenos que chillan en la madrugada, que si de repente huele a balatas quemadas aunque no haya tráfico pesado. Ya sabes, lo de siempre que se acumula alrededor de una tragedia real. Y ahí es donde está el punto. La tragedia sí pasó, lo del fantasma, lo de las sombras y los ruidos. Eso, cada quien decide si creerlo o no. Lo que no se puede negar es que, desde ese día, muchos bajamos. Cumbres de Maltrata con un respeto distinto, casi como si estuviéramos pidiendo permiso. A veces pienso en la familia que se vino desde Zacatecas a reconocer el cuerpo. Imagino que, si supieran todo lo que se cuenta ahora, les daría coraje que la gente convierta esa muerte en leyenda. O quizá, no sé, tal vez les consolaría pensar que su viejo no quedó solo, que de alguna forma sigue rondando la bajada, obligando a otros a pisar el freno a tiempo. Yo solo te puedo decir esto. Si algún día te toca manejar por Cumbres de Maltrata, sobre todo de noche, hazle caso al camino, baja despacio, aunque atrás te presionen. Si de repente te llega ese olor a fierro caliente y freno quemado sin motivo, no te hagas el valiente, reduce, oríllate, revisa. Puede ser una falla real, o puede ser solo el recuerdo de un tráiler que ya no está. En cualquiera de los dos casos, más vale que tomes la bajada en serio, porque en esa pendiente el miedo no estorba, te mantiene vivo. Y si de paso sientes que alguien más te acompaña, aunque el espejo marque vacío, bueno, entonces ya conocerás por ti mismo el origen de la leyenda. La leyenda del kilómetro 17. Soy Julián Herrera, chófer de tráiler desde los 20 años. Ahorita tengo 43 y casi la mitad de mi vida la he pasado rodando entre Saltillo y Monterrey. Conozco esa carretera mejor que mi propia colonia. Cada curva, cada retorno, cada gasolinera donde te dan café aguado pero caliente. Y aún así, hay un tramo que sigo evitando cuando puedo, el kilómetro 17. Todo empezó, para mí, el 5 de noviembre de 2025, aunque la fecha que salió en las noticias es la misma. Ese día hablaron de un chofer encontrado muerto en su cabina, dentro de un tráiler estacionado junto a la gasolinera del kilómetro 17. Decían que seguramente le dio un infarto mientras dormía. Para cualquiera fue una nota más. Para mí, no.
Unos meses antes ya me habían pasado cosas raras ahí, en esa misma gasolinera. Esa estación es de las que todos usamos para tirar sueño. No es bonita, pero tiene lo básico: baños, regaderas, un pequeño comedor que huele a aceite recalentado y un estacionamiento amplio donde se alinean las cajas una tras otra como si fueran vagones de tren. Aquella noche yo iba de Monterrey a Saltillo con una carga de acero. Salí tarde de patio y me agarró la madrugada en carretera. El frío allá pega diferente. No es aire fresco, es un cuchillo seco que se te mete por debajo del chaleco. Ya traía los ojos pesados y la espalda entumida. A la altura del 17 empecé a cabecear. Seguía manejando más por necedad que por otra cosa. Vi las luces de la gasolinera y me dije: aquí me orillo, me echo un café y, si no jalo, me duermo una hora en la cabina. Lo he hecho 1000 veces. Entré al estacionamiento y vi varios camiones acomodados, algunos con las intermitentes encendidas, otros completamente a oscuras. Me estacioné al final, junto a un tráiler blanco con la lona medio rota, apagué el motor y el silencio me cayó encima de golpe. Antes de acostarme, bajé a estirar las piernas. Mientras pasaba junto al tráiler blanco, alcancé a ver, por la ventanilla de la cabina, la silueta de alguien recostado en el camarote. No le di importancia. Pensé que era otro chofer durmiendo, igual que tantas veces. «Buenas noches, compa», murmuré por costumbre. No se movió, ni un giro, ni un gesto. Me llamó la atención, pero uno aprende a no andar despertando a nadie. Seguí hacia la tienda. Compré café, un pan dulce, regresé. En el camino de vuelta noté algo raro. Demasiado silencio. Aunque los motores estén apagados, siempre se oyen radios, risas, cadenas arrastrándose. Esa vez nada. Solo el viento pegándole a las lonas y el zumbido lejano de la carretera. Ya me estaba subiendo a mi tráiler cuando lo escuché. «Oye», fue un susurro bajito, como cuando no quieres despertar a los demás. Me quedé congelado con el pie en el escalón. Miré alrededor: nadie. Las cabinas cerradas, el piso vacío. «Bueno», solté, sintiéndome medio tonto. El viento movió un plástico. Estuve a punto de entrar cuando la misma voz sonó otra vez, esta vez más clara. «Oye, compa, no te duermas aquí». La voz vino del tráiler blanco de al lado. No sonó enojada, más bien cansada. Tragué saliva. «¿Todo bien, viejo?», pregunté, acercándome a su puerta. Silencio. Me asomé por la ventana. La silueta seguía recostada, de lado, dándome la espalda. No vi ni el subir y bajar de la respiración. «Con permiso, buen descanso», dije, y me subí al mío. Adentro estaba tibio por el calor del motor. Dejé el vaso de café, me quité las botas y programé la alarma para 1 hora. Corrí las cortinas y me recosté. El ruido de la carretera se fue quedando lejos, como si alguien bajara el volumen del mundo. No sé cuánto tiempo pasó antes de que empezara lo raro de verdad. Primero fue el olor. No era diésel ni comida. Era algo rancio, como carne echada a perder, un olor pesado que parecía salir de la nada. Abrí los ojos pensando que quizá venía de la carga, pero todo iba sellado. Luego, el silencio se hizo más hondo. Ni un carro pasando, ni una bocina, nada. Solo mi respiración y el latido en las sienes. El celular, que había dejado junto a la almohada, se encendió solo. La pantalla iluminó la cabina. 3:17 a.m. 3:17, en el kilómetro 17. Me dio una risa nerviosa. Y entonces tocaron la puerta. 3 golpes secos en mi lado. Tototoc. «¿Quién es?», pregunté, incorporándome. «Nada». «¿Qué pasó, compa?», insistí. Silencio. Abrí un poco las cortinas. El estacionamiento igual.
sombras de cajas, la luz amarilla arriba, el tráiler blanco quieto, sin una sola luz. Estaba por recostarme otra vez cuando la radio, que estaba apagada, se prendió sola. Primero pura estática, luego una voz ronca, deformada. «No te duermas», dijo, arrastrando cada palabra. Sentí que se me helaba la espalda. Era la misma voz cansada que había oído afuera. Estiré la mano y apagué la radio, pero la estática se quedó unos segundos más, como si no quisiera irse. En ese momento sentí un peso en el pecho, como si alguien se hubiera sentado encima de mí. Me costaba respirar. Pensé que era el susto, el café, las horas. Cerré los ojos, traté de calmarme, pero el olor rancio se hizo más fuerte, casi pegado a la cara. Abrí las cortinas de golpe, buscando aire, y lo vi en el espejo lateral. En el espacio entre mi tráiler y el blanco había una figura parada. No era solo una sombra, se veía el reflejo de la chamarra fosforescente, el casco, las botas. Un chofer, igual que yo. Lo raro era la cabeza, inclinada hacia un lado, demasiado, como si el cuello se hubiera rendido. Parpadeé. Cuando volví a mirar, ya no había nadie. «Ya estuvo, Julián, te estás pasando de café», me dije, pero las manos me temblaban. Decidí que mi descanso había terminado. Encendí el motor, sin ponerme las botas. Solo quería irme. Mientras el diésel comenzaba a rugir, miré por última vez hacia la cabina del tráiler blanco. Por un segundo, me pareció que el camarote estaba vacío, como si nunca hubiera habido nadie ahí. Salí del estacionamiento casi a ciegas. No respiré tranquilo hasta que las luces de la gasolinera quedaron lejos en el retrovisor. El resto del camino lo manejé con el estómago hecho nudo. Al día siguiente, ya con la carga entregada, vi la nota en el grupo de WhatsApp de la línea. Un compañero mandó la noticia. Trailero aparece muerto dentro de su unidad en el kilómetro 17. Era la misma estación. Decía que no tenía golpes ni heridas, que seguro había sido un infarto mientras dormía. La descripción del camión era la de un tráiler blanco, modelo viejo, lona maltratada. Se me aflojaron las piernas. Uno de los muchachos escribió, en tono de broma, «No se queden dormidos ahí, los espantan». Otro mandó emojis de fantasmas. Entre los mensajes alguien preguntó a qué hora lo habían encontrado. La respuesta fue la que no he podido olvidar. Dicen que los paramédicos llegaron como a las 3:20, porque un chofer reportó que el señor no respondía, pero el médico dice que llevaba muerto varias horas. 3:20. Yo había visto el reloj a las 3:17, y esa voz, la voz que me habló por la radio y desde afuera de la cabina, me había dicho que no me durmiera ahí. Desde entonces, cada que paso por el kilómetro 17, se me hace un nudo en la garganta. Aunque no pare, el cuerpo lo reconoce. Me sudan las manos en el volante, siento el pecho apretado y, aunque vaya oyendo música o platicando por manos libres, en el fondo del oído me late la idea de que, allá atrás, junto a la gasolinera, alguien sigue tocando puertas. Con el tiempo, la historia se regó. Ya sabes cómo somos los traileros. Lo que comienza como advertencia, termina como chisme y luego como leyenda. Hay quien dice que si te quedas a dormir en esa gasolinera entre las 3 y las 4, un chofer te toca la lámina y te habla bajito. Otros aseguran que lo han oído meterse en la frecuencia, una voz ronca que se cuela entre la música y los avisos para soltar solo una frase: «No te duermas aquí». También están los que se ríen. Dicen que es puro cuento, que el cansancio nos hace ver cosas. Y puede ser, a lo mejor todo fue eso, sueño, café, nervios. Pero hay detalles que no me cuadra llamar coincidencia. Yo no sé si allá, en el kilómetro 17, haya un fantasma. Lo que sí sé es que un chofer se quedó a dormir confiado, igual que tú y yo tantas veces, y ya no despertó. Y desde esa noche, más de uno ha sentido que alguien le advierte a tiempo.
Créeme o no, eso ya es cosa tuya. Nada te obliga a creer en almas en pena ni en rutas embrujadas. Solo te pido algo. Si algún día te toca manejar de noche por la Saltillo Monterrey y tus párpados te pesen justo llegando al 17, piensa en esta historia. Si decides parar en esa gasolinera y, entre sueño y sueño, escuchas que alguien te susurra desde la lámina: «Oye, compa, no te duermas aquí, no te pongas a buscar quién fue. Prende el motor, abróchate el cinturón y vete». Después, ya en otra estación, lo puedes contar como chiste entre café y tortillas frías. Pero cuando vuelvas a pasar de noche por ese punto, te vas a acordar del reloj marcando las 3 y pico, de la voz cansada, del tráiler blanco. Y tal vez entiendas por qué, para muchos de nosotros, ese pedazo de asfalto ya no es solo un número pintado en una señal. Es la leyenda del kilómetro 17. El trailero del kilómetro 8. Yo no conocía la autopista Torreón-Saltillo de madrugada hasta ese viaje. Sabía que era una recta larga, de esas que se ven fáciles en el mapa, pero que en la noche se sienten como un túnel oscuro que no se acaba nunca. Carretera de tráileres, de prisa, de luces largas pegadas a los espejos. Esa vez me tocó salir tarde de Torreón. Eran casi las 2 de la mañana cuando tomé el tramo Porvenir Plan de Ayala. El tráfico estaba raro, muy pocos carros, casi puro camión de carga. El tipo de silencio que solo se rompe con el rugido del motor y el golpeteo de las llantas contra las uniones del pavimento. Yo iba en lo mío, escuchando el zumbido del motor, cuando por la frecuencia del radio empezaron a hablar de algo en el kilómetro 8. «¿Ya pasaste el 8, compa?», preguntó una voz cascada. «Negativo, ahí voy para allá», respondió otro. «No te vayas a orillar, ahí asustan». Lo dijeron como broma, con risitas nerviosas, pero el silencio que les siguió me dejó incómodo. Cuando un trailero hace chistes de un punto específico de la carretera, casi siempre hay historia detrás. Yo no sabía nada todavía, así que pregunté: «¿Qué tiene el 8 o qué rollo?». Hubo un pequeño ruido de estática, como si alguien se acercara demasiado al micrófono. Luego, otra voz respondió, más seria: «Ahí se mató un colega hace poquito, compa. Madrugada, falla mecánica, se bajó a revisar, y otro tráiler se lo llevó por delante. Ni lo vio. Dicen que ni tiempo tuvo de gritar. Me dio un vuelco el estómago». Volté rápido al marcador. Todavía faltaban unos kilómetros para llegar al famoso 8. Y no sé por qué, pero empecé a sentir ese peso en el pecho que te da cuando sabes que te acercas a un lugar donde alguien murió de forma fea. No lo ves, pero casi sientes el aire más pesado. Mientras avanzaba, traté de imaginar la escena. Madrugada. El camión detenido a media orilla de la autopista. El operador con la lámpara en la mano, tal vez molesto, tal vez cansado, intentando arreglar algo bajo el chasis, el ruido lejano de otra unidad que se acerca, el reflejo de las luces sobre la lámina, y luego nada. Un golpe seco, brutal, y silencio otra vez. Uno de los choferes del radio completó el cuadro. Dicen que el impacto aventó la primera unidad varios metros y al pobre compa lo arrolló él. Mismo camión donde andaba trabajando, ni ambulancia alcanzó a ayudarlo. Cuando llegaron, ya estaba... Se quedó callado. No necesitó terminar la frase. Ahí empecé a notar los detalles raros. Primero, el clima. Ni viento, ni neblina, nada. Pero el parabrisas se empezó a empañar por dentro, como si de pronto en la cabina hubiera más frío que afuera. Tuve que bajar un poco la ventana para que se equilibrara. El aire que entró olía a diésel y a metal caliente, como cuando frenas de golpe en una bajada muy larga, solo que yo iba a velocidad constante. Luego, la luz. A lo lejos empecé a ver una sombra estacionada a la orilla, justo donde marcaba el letrero borroso del kilómetro 8.
Un tráiler, apagado casi por completo, salvo por una lucecita blanca que parpadeaba abajo, cerca de las llantas, como una lámpara de mano. «Ya voy pasando el 8», avisé por radio, sin saber bien por qué lo decía. Nadie contestó. Al acercarme más, vi la silueta. Era una caja larga, vieja, una de esas plataformas que ya se ven cansadas de tanta vuelta. La cabina parecía vacía, sin luces interiores. Solo esa luz abajo, moviéndose lento, como si alguien se agachara y se levantara revisando algo. El corazón se me aceleró. Tuve la sensación clara de que no debía voltear, que lo mejor era seguir, mirar al frente y ya. Pero la curiosidad pudo más. Mientras pasé a un lado, giré apenas la cabeza, y lo que vi no fue claro, pero fue suficiente. Una figura de hombre, con chaleco fosforescente manchado, agachado junto a las ruedas. El contorno apenas iluminado por la lamparita, como si estuviera aferrado a una tuerca o a un perno. Pero lo que me heló la sangre fue que la luz atravesaba su cuerpo como si fuera humo. Veías la sombra del torso, pero al mismo tiempo podías ver la lucecita pasar a través de él, confundiendo todo. Tragué saliva. Las manos se me resbalaron un poco del volante. ¿Lo vieron también?, pregunté, casi automático, por radio. Hay un tráiler parado en el 8, hay un vato abajo arreglando algo. De nuevo, silencio. Solo estática. Instinto puro. Miré el retrovisor. La carretera detrás de mí estaba completamente oscura. No había tráiler, no había luces, no había nada, como si lo que acababa de pasar no hubiera existido. Se me subió el miedo de golpe. Subí la ventana, bajé un poco el volumen del estéreo y me quedé manejando un tramo largo sin decir palabra. Sentía un cosquilleo en la nuca, de esos que te dan cuando sientes que alguien está parado detrás de ti, mirándote fijamente. Unos kilómetros más adelante, por fin, alguien habló en la frecuencia. «Compas, no se claven. Eso del 8 ya es viejo», dijo una voz ronca. Desde el choque, varios dicen que ven al operador todavía trabajando en su camión. «Yo no me orillo ahí ni aunque se me caiga la caja», otro agregó, como si terminara de armar el rompecabezas. Lo encontraron tirado a un lado de la autopista, ¿supieron? No presentaba golpes por fuera, o al menos no tantos, pero dicen que se le veía la cara como si hubiera alcanzado a ver venir el otro camión, como si hubiera querido echarse para atrás y no le diera tiempo. Apreté más fuerte el volante. De pronto, la imagen que traía en la cabeza encajó con lo que acababan de decir. El hombre agachado, revisando la falla, la luz moviéndose desesperada, el rugido del otro motor acercándose sin que nadie lo escuche. Y la última cosa que ve en la vida es la defensa cromada entrando de lleno en su campo de visión. A partir de ese accidente, contaron, empezó la leyenda. Un operador relató que, semanas después del choque, se le calentó el camión justo pasando el kilómetro 7. Intentó llegar a la caseta sin pararse, pero el tablero empezó a parpadear como árbol de Navidad. Sin opción, se orilló un poquito antes del 8 para revisar. Cuando bajó, lo primero que escuchó fue el golpeteo de herramientas contra metal, pero no eran las suyas. Como si otro vato estuviera abajo de su tráiler dándole con la llave de cruz, contó. Yo juraría que traía a alguien junto, porque hasta se escuchaba cómo respiraba, como cansado. Pero cuando me asomé, no había nadie. Solo las huellas de botas marcadas en la tierra del lado del conductor, como si alguien hubiera dado 2 pasos hacia atrás y se hubiera desvanecido. Otra historia hablaba de las radios. En esa autopista, la banda se pasa tips, chistes, chismes. Pero cerca del kilómetro 8, dicen que la frecuencia se llena de ruido. Y entre ese ruido, se cuela una voz que no reconoce nadie. No pide ayuda, no grita, solo repite, una y otra vez, frases cortas, como instrucciones mecánicas. Apaga la unidad, checa las balatas, no te orilles aquí.
Cuando lo contaron por radio esa noche, se me revolvió el estómago. No era solo el morbo del accidente, era esa sensación de que el lugar se quedó atrapado en el momento del golpe, como si algo de esa madrugada del 16 de octubre se hubiera quedado pegado al pavimento. Seguí escuchando. Un operador mayor, de voz gruesa, tomó la palabra. Yo conocí al compa, ¿sabían? No éramos amigos, pero lo habíamos topado en patios. Era de esos que nunca dejaban nada al ahí se va. Siempre revisaba su unidad antes de salir, ironías de la vida. El que más se cuidaba se quedó en la carretera por una falla que ni siquiera era tan grave, nomás necesitaba unos minutos. Pero el destino no le dio ni eso. Hizo una pausa, se le quebró tantito la voz. Desde entonces, si sientes que tu camión falla cerca del 8, o se arregla solito, o mejor sigue hasta la siguiente gasolinera, pero no te bajes ahí. No le robes el lugar de trabajo al que ya se quedó. Esa frase se me clavó. No le robes el lugar de trabajo al que ya se quedó. Mientras avanzaba, ya bien lejos del punto, mi cuerpo seguía en alerta. Sentía los hombros tensos, la espalda sudada pegada al respaldo, las manos frías. Cada reflejo de luz en los espejos me hacía voltear, como si esperara ver una lámpara blanca rebotando en la lámina. Alguien agachado junto a mis llantas, moviéndose con calma, como quien repara algo que ya no tiene arreglo. Llegando a la siguiente parada, en una gasolinera más adelante, varios nos estacionamos casi juntos. Es curioso, pero después de escuchar algo así, nadie quiere quedarse completamente solo. Bajé del camión y lo primero que hice fue mirar mis llantas, mis balatas, mis mangueras. Todo estaba en orden. Pero el olor a diésel y a metal caliente seguía en mi nariz, aunque alrededor no hubiera ningún camión recién frenado. Uno de los viejos del lugar, un despachador de la gasolinera, se acercó y sin que yo preguntara nada, me soltó. También venías tenso por el 8, ¿verdad? Se les nota la cara a los que pasan por primera vez. Le conté, a medias, lo que creía haber visto. No quería sonar loco. Pero cuando mencioné la luz debajo del tráiler y la figura agachada, el señor solo asintió despacio, como si ya hubiera escuchado esa versión 1000 veces. Lo siguen viendo, dijo, siempre en la madrugada, siempre como si siguiera en lo suyo, intentando arreglar la falla. Lo único que cambió es que ahora sí lo ves, y el tráiler que lo mató no. Me quedé callado. El ruido de la carretera llegaba apagado hasta la gasolinera, como un mar lejano. Ese sonido de fondo que uno aprende a ignorar, hasta que imagina el instante en el que se convierte en un impacto brutal. Esa noche, cuando por fin me acosté en la litera, no me dormí de inmediato. Me quedé pensando en algo tonto pero inevitable. ¿En qué estaría pensando él en sus últimos segundos? ¿Estaría maldiciendo la falla? ¿Pensando en llegar a casa? ¿O solo vio las luces encima y ya no hubo tiempo para nada? Desde ese viaje, cada vez que alguien me pregunta por carreteras pesadas, no solo hablo de pendientes, curvas o asaltos, también hablo del kilómetro 8 de la autopista Torreón-Saltillo. No sé si lo que vi fue un truco de la mente, una coincidencia de luces o algo más. Lo que sí sé es lo que sentí. Ese frío raro en el pecho, esa sensación de que estabas invadiendo un espacio que ya no te correspondía. Si algún día manejas de madrugada por ese tramo, acuérdate de esto. Si el camión presenta una falla, aguanta, avanza un poco más. No te orilles justo en el kilómetro 8, por más tentador que se vea el acotamiento vacío. Y si al pasar ves una lucecita blanca moviéndose debajo de una caja estacionada, no te frenes, no bajes, no te acerques a ver quién necesita ayuda. En esa parte de la carretera, el único que sigue trabajando ahí ya no es de este lado. La pipa de la Concordia. Yo me llamo Víctor. Tengo 40 y tantos y llevo casi media vida manejando tráiler. He pasado por curvas donde se te afloja el alma,
por carreteras donde los cerros parecen cerrarse encima. Pero hay un lugar al que, si puedo, ya no me acerco: el Puente de la Concordia, allá en Iztapalapa. A ese lugar le quedó un nombre que todos los choferes conocemos: la Pipa de la Concordia. La historia, la que se cuenta en las noticias, ya te la sabes a medias. Una pipa de gas, un accidente, un fuego que se veía desde Medio Oriente de la ciudad. Pero lo que no sale completo en los encabezados es lo que siguió después, lo que se quedó pegado ahí abajo, como olor a gas que ya no se va. Aquel 10 de septiembre de 2025, yo venía desde Zaragoza, tirándole rumbo al oriente, haciendo tiempo para entregar de madrugada. Era tarde, casi medianoche, y el cielo tenía esa luz naranja rara que agarra la ciudad cuando hay humo a lo lejos. Por la radio empezaron los avisos entre camioneros. Ojo con la Concordia, banda, que hay desmadre. Dicen que una pipa se volteó. Se ve la lumbre desde acá, güey. Bajé la velocidad. Desde la distancia ya se distinguía el resplandor, una especie de amanecer falso, anaranjado, justo donde no debía haber nada. Y luego, el olor. Gas. No ese olorcito leve que a veces escapa tantito cuando cargan en las estaciones. Era un golpe en la cara, directo a la garganta, como si te obligaran a inhalar fuego. Sentí la lengua adormecida, los ojos llorosos. Las patrullas ya bloqueaban el paso. Me orillé entre otros camiones y carros, y me quedé ahí, en fila, con el motor al ralentí, viendo hacia el puente. Desde donde estaba alcanzaba a ver la silueta torcida de la pipa, como si alguien la hubiera agarrado y doblado con las manos. Las llamas salían por abajo del puente, lamían el concreto, y de rato en rato se escuchaban tronidos que te erizaban la piel. En la cabina hacía calor, aunque tenía la ventana apenas entreabierta. El sudor me corría por la espalda, pegándome la playera, y no sabía si era por el fuego o por los nervios. Los bomberos corrían de un lado a otro como sombras negras, recortadas contra el incendio. Escuché un grito, no supe de quién ni desde dónde, pero me quedó claro que ahí, en ese momento, alguien ya no iba a salir vivo. Después llegaron las ambulancias, las sirenas se amontonaron, los helicópteros dieron vueltas. De pronto ya no era una autopista, era una escena de guerra. Cerraron todo. Algunos choferes se bajaron, otros nos quedamos adentro, pegados al volante. Yo recuerdo que apagué el estéreo y, sin darme cuenta, empecé a rezar en voz baja. No lo hacía desde niño. Los días siguientes, la noticia estuvo en todos lados: muertos, heridos, gente que perdió la casa, y el chofer, Fernando, que se debatía entre la vida y la muerte con quemaduras casi en todo el cuerpo. Yo no lo conocí nunca, pero en el gremio los nombres corren rápido. Fernando Soto Munguía. Se te quedan grabados. Uno piensa, pudo haber sido cualquiera de nosotros. Cuando dijeron que había muerto unos días después, el 16 de septiembre, me acuerdo que estaba detenido en una caseta, revisando el teléfono. La nota hablaba de 19 fallecidos, más de 90 lesionados. La foto del puente, ennegrecido, parecía de zona de guerra. No sé qué me dio, pero me quedé mirando la pantalla más tiempo del necesario, con una sensación rara en el pecho, como si me estuvieran advirtiendo algo y yo no entendiera qué. Hasta ahí, todo era tragedia, sí, pero normal para ciudad grande. Choques, explosiones, muertos, noticias que se van amontonando. Lo que cambió las cosas fue lo que empezó a pasar después, cuando reabrieron el paso bajo el puente. La primera vez que volví a cruzar por la Concordia fue casi un mes después. Eran como las 3 de la mañana. Cualquiera que maneje de noche sabe que a esa hora el ambiente se pone distinto. Menos tráfico, más silencio, más espacio para pensar cosas que nadie quiere pensar. Conforme me acercaba al puente, el pecho se me apretó solo, sin que nadie me dijera nada. Ya está limpio, no pasa nada, me repetí.
pero el pavimento aún mostraba manchas oscuras que no eran aceite. Las bardas tenían restos de hollín, quemado en capas. Las casas cercanas estaban tapadas con lonas, algunas con ventanas rotas cubiertas con tablas. Bajé la velocidad. No había tanto tráfico, apenas otro tráiler delante de mí y una combi vieja atrás. Fue entonces cuando lo escuché. Primero pensé que venía del estéreo, pero lo traía apagado. Era un sonido ronco, pesado, como un motor viejo forzándose más allá de lo que podía. El detalle es que no venía de ningún lado en particular. Era como si te pusieran un tráiler encima de la cabeza y lo aceleraran ahí, flotando. Luego vino el rechinido, ese chillido de llantas cuando alguien clava el freno de golpe. Lo conozco bien, todos lo conocemos. Es ese grito de goma en el pavimento que siempre anuncia un golpe. Pero esa noche no había golpe. El camino estaba despejado. Nadie frenó. Nadie más que yo pareció escucharlo. Me agarroté del volante. Instintivamente miré por los espejos. El tráiler de adelante seguía parejo, sin luces de freno. La combi de atrás también venía normal. Sin embargo, el rechinido seguía, ahora más cerca, como si una pipa invisible fuera a estamparse contra mi caja. «No voltees, no voltees, no voltees». Eso me repetía, pero la curiosidad pudo más. Miré por el espejo del lado del copiloto. Por un segundo, y juro que fue un segundo, vi una silueta blanca pasar pegada a mi caja, como si un tráiler fantasma me rebasara, sin faros, sin placas, solo el contorno pálido de una pipa, iluminada por un fuego que ya no estaba. Pegué un volantazo ligero. Las manos me sudaban tanto que casi se me va el camión. El ruido se cortó de golpe. Dejó de sonar el motor fantasma, dejó de rechinar la nada. Solo quedó el rugido normal de mi tráiler y el viento colándose por la ventana. Tragué saliva. Me dolía la mandíbula de tanto apretar los dientes. «Ya te estás sugestionando, Víctor. Ya ves tanta cosa en redes que todo te pega», me dije, tratando de calmarme. No se lo conté a nadie al principio. Uno teme que lo tachen de loco o de que andabas desvelado y alucinando, pero el gremio es chismoso, y un par de semanas después, en un paradero rumbo a Puebla, escuché a otros hablar de la Concordia. «Oye, ¿no te ha tocado que se oye un frenazo ahí abajo?» «Sí, güey, y no hay ni un alma. Yo pensé que traía los frenos mal. A un compa mío se le apagó el motor justo donde fue la explosión y olía a gas bien feo. No había fuga en ningún lado». Cada quien contaba su versión. Algunos decían que veían luces que se acercaban de frente y de repente ya no estaban. Otros aseguraban haber escuchado golpes en la lámina de la caja, como si algo quisiera subir, pero al bajar a revisar no había nada. Todos, eso sí, mencionaban el mismo detalle: el olor, no un olor leve, ni pasajero. Un olor a gas tan fuerte que te obligaba a respirar por la boca, aunque supieras que tampoco servía de mucho. Muchos lo describían acompañado de un calor raro, como si el aire se espesara y te abrazara la cara con manos calientes. Un día, ya entrada la madrugada, me tocó quedarme atorado en un tráfico lento, justo bajo el puente. Estaban arreglando un bordo más adelante y el tránsito avanzaba a vuelta de rueda. Miré el reloj del tablero. 3:17 de la mañana. Bonita hora para estar aquí, pensé. Apagué el motor para ahorrar diésel. Y ahí fue cuando lo sentí otra vez. Primero, el olor. De golpe. Entró por las rejillas del aire acondicionado apagado, por los vidrios cerrados, por todas partes. Era tan intenso que me ardieron las fosas nasales. Sentí un ligero mareo, como cuando te paras rápido después de mucho tiempo sentado. Luego, el silencio. No el silencio normal de la madrugada. Este era pesado, raro. Ni claxones, ni camiones pasando arriba del puente, ni perros ladrando en las casas cercanas. Nada. Solo mi propia respiración, acelerada, rebotando en la cabina. Y entonces,
Alguien tocó la puerta. 3 golpes, secos, del lado del copiloto. Volteé de inmediato. No había nadie. La calle estaba desierta. El tráiler adelante de mí tenía las luces de freno encendidas. El de atrás estaba a unos metros, quieto, nadie caminando, nadie asomado. Me quedé inmóvil, con la mano a medio camino hacia la manija. Fue una sensación muy específica. No era miedo a que me asaltaran, ni preocupación por algún inspector. Era otra cosa. Era como cuando entras a un cuarto donde sabes que alguien acaba de llorar, aunque ya no haya lágrimas. ¿Sí? Pregunté en voz baja, como si tuviera sentido que alguien respondiera. Lo que contestó no fue una voz clara. Fue un murmullo, apenas un hilo de aire pegado a la ventanilla. No pude entender las palabras, pero estaba cargado de desesperación. Me pareció oír mi propio nombre, o algo parecido. Fue peor, porque no supe si era imaginación o no. La piel de los brazos se me puso como papel de lija. Sin pensarlo, giré la llave y encendí el motor otra vez. El radio, que yo estaba seguro de haber dejado apagado, se prendió solo. Una voz de noticiero salió de golpe, hablándole a la nada. El chofer, identificado como Fernando Soto Munguía, falleció el 16 de septiembre debido a las graves quemaduras. Apagué el radio de un manotazo. Me temblaba el dedo. El tráfico empezó a avanzar justo entonces, como si alguien hubiera quitado un bloqueo invisible. Aceleré más de lo que debía, solo quería salir de ahí. Cuando por fin dejé atrás el puente, me di cuenta de que llevaba rato conteniendo el aire. Respiré hondo varias veces. El olor a gas se fue disipando poco a poco, como si quedara atrapado ahí, bajo el concreto, incapaz de seguirme. Después de esa noche, ya no me quedó duda. En la Concordia no solo quedó destruido el concreto, ni se manchó el pavimento. Algo se rompió distinto, como si el tiempo se hubiera quedado trabado en ese minuto en que la pipa tronó y el fuego se llevó todo. Los vecinos cuentan que, en ciertas madrugadas, se oye un claxon largo, desesperado, que no viene de ningún carro. Otros dicen que ven una luz naranja reflejada en las ventanas, como si hubiera fuego otra vez, pero sales y no hay nada, solo el puente oscuro y el eco del periférico. También hablan de un hombre que se aparece caminando por la orilla, envuelto en vendas invisibles, moviéndose despacio, como si cada paso le doliera. Puede que todo sea sugestión, historias que crecen con cada boca que las cuenta. Puede que muchos vean videos del accidente, las fotos de la pipa destrozada, y después sueñen cosas raras. Pero yo sé lo que olí, lo que escuché, lo que sentí pegado a la ventanilla esa madrugada. Cada vez que me toca ruta por la zona, intento calcular la hora para no pasar de noche. Y si por alguna razón no me queda de otra, bajo la velocidad, subo los vidrios, apago el radio y cruzo en silencio. Hay colegas que hacen lo mismo. Nadie lo admite en voz alta, pero se nota. Justo bajo el puente, todos aflojan el acelerador, como si instinto y respeto se mezclaran. Al final, cada carretera tiene sus muertos. Eso lo sabemos desde que subimos por primera vez a una cabina. Pero hay lugares donde parece que los muertos no se resignan, donde siguen repitiendo su último minuto una y otra vez, buscando que alguien los escuche. La pipa de la Concordia no es solo un accidente más en la ciudad. Es un recordatorio constante de lo frágil que es todo, el freno que falla, el volante que se te va, la chispa que no se apaga, y también, para los que hemos pasado ahí a oscuras, es una advertencia. Si alguna vez te toca cruzar de madrugada por ese puente y de la nada hueles gas sin que haya razón, si el motor se ahoga justo abajo o escuchas un frenazo que no viene de ningún carro, no te quedes a averiguar, no bajes, no te hagas el valiente. Acuérdate de Fernando, mete cambio, cruza derecho y sigue. Hay leyendas que nacen de la nada. Esta nació del fuego, del concreto roto y de una pipa que, aunque ya no está, parece que nunca terminó de frenar.
La leyenda del kilómetro 17. Casi todas las historias de carretera empiezan igual. Una nota rápida en las noticias, una foto borrosa del tráiler y 2 renglones que la mayoría olvida al día siguiente. Pero a veces uno de esos renglones se queda pegado al pavimento y el del trailero que murió en la cabina, en el kilómetro 17 de la Saltillo Monterrey, frente al Parque Industrial Santa María, se quedó ahí. Era 5 de noviembre de 2025. En la tele dijeron que un hombre de 49 años, operador venido de Nuevo Laredo, fue encontrado sin vida dentro de su tráiler, estacionado en la gasolinera del 17, sin golpes, sin pleito, sin sangre. Probable infarto fulminante mientras dormía. Remataron. Causa natural. Para ellos. Para los que rodamos de noche por ese tramo, nada de lo que pasa después de la medianoche en el 17 se siente natural. Me llamo Ernesto, tengo 20 años manejando tráiler, y esa gasolinera es parada obligada cuando el parque industrial está saturado. Llegas, estacionas en el patio, cenas algo rápido, revisas la unidad y te encierras a dormir con el murmullo de motores alrededor rutina, hasta que algo rompe la rutina. Yo estuve ahí la noche anterior a que se muriera. Me acuerdo del aire frío golpeando la lona de las cajas. Me estacioné 3 cajones atrás de un tráiler amarillo, bien cuidado, de empresa grande. Vi bajar a su chofer con otros 2. Se reían, pero él traía los hombros caídos, la cara de alguien que ya dio más vueltas de las que el cuerpo aguanta. No nos hablamos. Yo cené solo, me lavé la cara en el baño y regresé al camión. Cuando subí, vi por el retrovisor cómo se cerraba la puerta de su cabina. Se encendió la luz interior un segundo y luego todo quedó oscuro. Al día siguiente, mientras descargaba, comenzaron a llegar los mensajes. Encontraron muerto a un trailero en el 17. Dicen que fue infarto, ni cuenta se dieron hasta que lo fueron a despertar. Y en medio del chisme, la foto de su tráiler amarillo, cruzado con cinta de la policía. La leyenda empezó casi de inmediato. Primero, los comentarios sueltos. Que uno de sus compañeros juraba haberlo escuchado por la radio pidiendo que le abrieran la puerta, cuando el cuerpo ya iba camino al CEMEFO. Que el guardia de la caseta sintió que alguien le tocó el hombro, y, al voltear, no había nadie, pero alcanzó a ver del otro lado del patio la silueta de un hombre recargado en un tráiler amarillo, fumando. Yo le echaba la culpa a la sugestión, hasta que me tocó quedarme de nuevo en el 17. Fue 2 semanas después. Mi descarga se retrasó y me dijeron que hasta el día siguiente. Traía muchas horas despierto, los ojos me ardían y el cuerpo me zumbaba. No podía seguir, manejando sin hacer una tontería, así que me metí a la gasolinera, encontré un hueco en el patio y apagué el motor. Desde que bajé, el ambiente se sentía raro. Hacía frío, pero no del que corta. Era un frío pesado, como cuando entras a un cuarto donde nadie abre las ventanas. El aire no olía a nada, ni diésel, ni comida, ni cigarro, solo una especie de vacío en la nariz. Había pocos camiones. Las luces del techo zumbaban, los refrigerados vibraban a lo lejos. Todo normal, me repetía, hasta que volteé al extremo del patio. Junto a la malla, casi pegado a la carretera, vi un tráiler amarillo, el mismo tono, las mismas líneas en la caja. Se me fue la sangre a los pies. Podía ser otra unidad de la misma empresa, claro. Eso pensé después. En el momento solo sentí ese jalón helado en el estómago que te avisa que algo no está bien. Me obligué a ignorarlo. Caminé al baño, me lavé la cara, compré un café malísimo y regresé a la cabina. Cerré cortinas, me quité las botas y me recosté afuera. El ruido fue bajando hasta quedarse en un silencio raro, de patio grande con pocos camiones. No me podía dormir. Tenía la piel como enchinada, como si trajera estática en los brazos. El corazón me latía rápido sin motivo. Me dije que era el café, o las historias del muerto del 17. Entonces sonó la radio.
La tenía apagada. Aún así, escuché primero un shh largo, como interferencia, y luego una voz muy baja, ronca, que murmuró algo que no alcancé a entender. Me incorporé de golpe. Revisé la perilla. Estaba en off. Sentí un sudor frío bajar por la espalda. Desconecté el aparato de la corriente. De plano silencio. Me volví a recostar, esta vez de lado, dándole la espalda al tablero para no ver la radio. Cerré los ojos. Traté de concentrarme en mi respiración. Fue cuando sentí que alguien se subía al estribo. Ese movimiento lo conocemos todos. El camión se recarga apenas hacia ese lado. La escalera vibra y el chasis suelta un quejido leve. No hay forma de confundirlo con el viento. Contuve la respiración. No escuchaba pasos en la grava, ni portazos cerca, solo ese peso quieto, pegado a mi puerta. Quise gritar un «¿Quién anda ahí?», pero la voz no me salió. En lugar de eso, con la mano temblando, recorrí un poco la cortina que separa el camarote de los asientos. Vi una sombra más oscura que la noche, recargada contra el vidrio. No distinguí rasgos, solo la silueta de un hombre con gorra, hombros anchos, la cabeza inclinada hacia adentro, como tratando de mirar. No había rostro, ni ojos reflejando luz, nada. Y, aún así, juro que sentí que me miraba. Parpadeé. El peso en el estribo desapareció, la silueta también. La cortina se movió apenas, como si alguien acabara de apartarse de la puerta. Me quedé un rato sentado, con el corazón retumbándome en el pecho, tratando de convencerme de que estaba cansado. Me puse los audífonos, busqué música en el celular. La señal se cayó. La pantalla se quedó pensando. Ninguna canción cargaba. Entonces llegó el olor. No venía de afuera. Era un olor encerrado conmigo en el camarote. A hospital, a metal, a desinfectante barato y algo dulce que revuelve el estómago. Una mezcla fría que se te pega en la garganta. Tragué saliva y sin querer pensé en él, en el hombre que encontraron ahí mismo, en su cama, sin que nadie escuchara nada. Cuando por fin me atreví a ver la hora, el celular marcaba 3:17. Kilómetro 17. 3 de la mañana con 17. Puede ser una coincidencia, claro. Seguro lo es. Pero en ese momento sentí como si alguien se estuviera burlando de mí desde el lado oscuro del vidrio. No volví a cerrar los ojos. Esperé a que el cielo empezara a ponerse gris. A las 6, con la espalda hecha nudos, encendí el motor y me salí del patio sin siquiera ir al baño. Mientras maniobraba para tomar la salida, miré hacia el extremo donde había visto el tráiler amarillo la noche anterior. No había nada. Ni tráiler, ni luces, ni siquiera marcas frescas de llanta. Solo la malla, la grava y el ruido constante de la carretera. Le pregunté al despachador, días después, si la empresa del trailero muerto había mandado otra unidad igual. Me dijo que no, que desde aquel 5 de noviembre no habían visto otro camión amarillo de esa razón social en el 17. Desde entonces, las historias se han ido acumulando. El guardia que escucha una puerta de cabina abrirse sola a las 3 de la mañana y cuando sale, no ve nada, pero siente que alguien le pasa por detrás. El despachador que, de reojo, ve a un hombre sentado en el asiento del copiloto de un tráiler apagado. El chofer que asegura que alguien le tocó la puerta en plena lluvia solo para pedirle fuego y al asomarse encuentra el patio vacío, siempre en el mismo punto, siempre en el 17. Los más viejos del camino dicen que cuando alguien se va de golpe, sin entender que ya se fue, se queda rondando donde se sintió seguro por última vez. Para el trailero del kilómetro 17, ese lugar fue su cabina estacionada en la gasolinera, antes de que el corazón se le apagara sin aviso. Yo no sé si lo que vi aquella noche fue un fantasma, una jugada de mi mente cansada, o una mezcla de todo. Lo único que sé es cómo se sentía, como si alguien estuviera atrapado, repitiendo la misma madrugada, tocando puertas que ya nadie abre, buscando que por fin lo despierten.
Ahora, cada que paso por ese tramo, bajo un cambio y miro de reojo la gasolinera. Si me obligan a quedarme ahí, no duermo en el camarote. Me siento en la banca de cemento, frente a la tienda, con un café frío en la mano y el camión listo para salir en cuanto amanezca. Si tú crees que todo esto son cuentos de traileros, está bien. Solo te voy a decir una cosa. Si algún día la ruta te obliga a hacer noche en el kilómetro 17, frente al Parque Industrial Santa María, no te fíes de lo natural que suena morir dormido. Cierra bien tu cabina, pon atención a la radio. Y si a las 3 de la mañana sientes que alguien se sube al estribo y se asoma por tu ventana, no le abras. Puede que para ti sea solo una noche más en carretera. Para alguien más, puede ser la misma noche que no ha terminado desde el 5 de noviembre, ahí, en el patio silencioso del 17. El infarto del kilómetro 95. Yo no conocía al chofer que murió ese día, pero desde que pasó su accidente, el tramo del kilómetro 95 en la México-Puebla ya no se siente igual. Se los digo como trailero que lleva años metido en esa carretera, viendo de todo. Carros deshechos, ponchaduras, niebla, retenes. Pero lo que se quedó ahí, en ese pedazo de asfalto, no es solo una cruz a la orilla. Es como si la carretera misma hubiera agarrado memoria. Fue una mañana de marzo. No era de noche. No había neblina espesa. No fue una tormenta de esas que no te dejan ver ni las luces del cofre. Día normal. Tráfico normal. Y aún así, el tráiler terminó de lado, el motor todavía pitando, y el chofer sin vida, con las manos todavía cerca del volante. Dicen que le dio un infarto fulminante. Ni tiempo de frenar bien, ni de orillarse. El camión se fue de lleno, se acostó sobre el pavimento, y ahí quedó todo. Las primeras horas después del accidente solo fueron eso. Sirenas, patrullas, curiosos con el celular grabando, reporteros haciendo su nota rápida para las noticias, grúas levantando fierros, el olor a diésel mezclado con polvo caliente y ese silencio raro que se hace cuando ya no hay nada que hacer por el que iba manejando. Después de unas horas, la carretera volvió a abrir, los coches empezaron a pasar otra vez, los camiones volvieron a rugir. Pero en la banda trailera, la historia empezó a circular por radio y por WhatsApp. ¿Te enteraste del compa al que le dio el paro en el 95? Sí, mano. Se quedó ahí mismo, ni chance de nada. Hasta ahí todo suena a tragedia de carretera, como tantas. Pero las leyendas empiezan siempre igual, con algo real, bien documentado, y luego con detalles que nadie sabe de dónde salieron, pero todos repiten. La primera vez que oí la historia completa fue en una fondita cerca de San Martín Texmelucan, como 2 semanas después del accidente. Estábamos varios choferes comiendo, cada quien con su plato de huevos y su café bien cargado, cuando un señor ya grande, de esos que se nota que llevan media vida en la carretera, empezó a hablar. Yo pasé por ahí el mismo día, no más que como 1 hora después de la volcadura. Dijo, sin que nadie le preguntara nada. Y desde ese día, ese tramo ya no es igual. Se siente pesado, como si alguien te fuera viendo desde el acotamiento. Lo dijo muy tranquilo, pero cuando se quedó callado, todos bajamos un poco la voz. Uno se rió nervioso. Otro le dijo que seguro era el susto. El señor nomás movió la cabeza. Ojalá, contestó. Ojalá fuera nomás eso. La neta, en ese momento yo lo tomé como una de tantas historias que se cuentan para matar el sueño, pero no pasó mucho tiempo antes de que me tocara comprobar que algo sí estaba raro ahí. Fue de madrugada, como a las 3, la hora en que la radio se calla, los compañeros se desconectan un rato y lo único que te acompaña es la música bajita y el golpeteo constante de las llantas contra el pavimento. Llevaba yo un viaje largo, cansado, y justo me tocaba pasar por el tramo del 95. Lo recuerdo bien porque, desde varios kilómetros antes, sentí ese cosquilleo en el pecho.
No miedo todavía, más bien una especie de anticipación rara, como cuando sabes que algo no está bien, pero no puedes decir qué. Apagué la música. Me quedé solo con el sonido del motor. Afuera, la noche estaba limpia, sin neblina, casi sin coches. Las luces de la autopista daban esa sensación de túnel infinito. En eso, el radio hizo un pequeño chasquido, como si alguien hubiera querido entrar a la frecuencia y se arrepintiera. Subí un poco el volumen por costumbre, y entonces escuché una voz. ¿Alguien me copia? Sonó débil, con interferencia, pero clara. No era una estación de radio, no era música, no era anuncio. Era un hombre hablando como si intentara pedir ayuda, con el aire entrecortado. Pensé que sería algún chofer con problema en la unidad, contesté sin pensarlo. Adelante, compañero, te copio. ¿Qué necesitas? Hubo un silencio raro. Se escuchó como respiración muy pesada del otro lado. No, alcanzo a orillarme, dijo la voz. Siento que ya no llego. Se me heló la espalda. Esa manera de hablar, entrecortada, jadeando, no era de alguien tranquilo. Era la voz de quien siente que se está apagando. Volví a hablar al micrófono. ¿Dónde estás? Dime el kilómetro, te echamos la mano. 90. Pausa larga, como si tuviera que pelear por el aire. 95. No sé cómo explicarlo, pero en cuanto escuché ese número, sentí un jalón en el estómago. Miré la señal de la carretera. Estaba justo entrando al tramo del 95, no antes, no después. Ahí mismo. Miré al acotamiento, por si veía luces de emergencia, algún camión mal estacionado, algo nada. Solo la cinta asfáltica, los señalamientos, las sombras. Compa, ¿qué tipo de unidad llevas? Insistí, tratando de sonar calmado. Silencio. Solo respiraciones cortas, casi como un quejido. Después, un golpe seco, como cuando algo pesado pega contra el plástico del tablero. Luego, nada. La frecuencia se quedó limpia, solo un zumbido leve. Seguí manejando, pero la piel se me puso chinita. De esas veces que hasta el cinturón te estorba porque sientes que no traes el cuerpo completo. Miré otra vez a los lados. Ningún tráiler volcado, ninguna patrulla, ninguna grúa, ningún fuego. Solo la carretera normal. Por dentro, empecé a debatirme entre dos opciones. O había escuchado a alguien en tiempo real que de veras estaba teniendo un paro al volante, o algo peor, algo que ya había pasado. No quise quedarme con la duda. Apenas salí del tramo, llamé por teléfono a un amigo que trabaja en auxilio vial. Le conté lo que acababa de escuchar. ¿Hubo algún reporte ahorita de un tráiler con problemas en el 95? Se tardó un poco en contestar. Yo escuchaba el ruido de su teclado, su respiración. Negativo, viejo. Todo tranquilo por ahí, sin novedad. ¿Seguro? Seguro. ¿Por qué? Yo me quedé callado unos segundos. Me daba pena decirle que había escuchado una voz. Pensé que me iba a mandar a dormir. No, nada, acerté a decir. Debe haber sido interferencia. Colgué, pero no me quedé tranquilo porque la voz no sonaba a interferencia. Sonaba a alguien que sabía que se le estaba acabando el tiempo. En los días siguientes, empecé a preguntar discretamente a otros choferes si habían escuchado algo raro por esa zona y, poco a poco, me fui topando con versiones parecidas. Uno decía que, al pasar por el 95 de noche, su radio se encendió solo y oyó una respiración pesada. Otro aseguraba que escuchó claramente un «no alcanzo a orillarme» en el altavoz, aunque él llevaba la radio apagada. Un tercero contó que, justo en ese tramo, sintió un dolor en el pecho tan fuerte que tuvo que parar. Y cuando se bajó a tomar aire, el dolor desapareció como si nada. Cada quien le mete de su cosecha, claro, pero todos coincidían en dos cosas: la hora, siempre de madrugada, y la sensación de que, en ese pedazo de carretera, alguien sigue repitiendo sus últimos minutos.
una y otra vez. Una noche me tocó ir con copiloto, un chavo nuevo que iba aprendiendo la ruta. Antes de llegar al 95, vi que estaba cabeceando. «Oye», le dije, «guarda el sueño para después de Texmelucan. Ahorita mantente despierto, ¿sí?» «¿Por qué? Si la carretera está tranquila». Me quedé viendo las líneas blancas del pavimento corriendo bajo nosotros. Dudé si contarle o no, pero sentí que, si no lo hacía, lo estaba dejando entrar a ciegas a algo que no entendía. «Porque aquí falleció un compañero al que le dio un paro al volante», acabé diciendo. «Y desde entonces, este tramo, digamos que no le gusta que lo traten con confianza». El chavo se acomodó en el asiento, se frotó los brazos. «¿Cómo que no le gusta?» «Hazme caso, maneja con respeto. No te burles, no grites, no estés jugando con la radio. Pasa derecho, atento, y ya». Él soltó una risa nerviosa. «¿Es cierto eso de que se escucha su voz?» Yo respiré hondo. No quería sonar como esos tipos que exageran todo para espantar al nuevo, pero tampoco quería mentir. «No sé si sea su voz, pero algo se escucha, y no es normal». Pasamos por el 95 en silencio. Yo sentía el corazón un poco acelerado, igual que la primera vez. Dejé el radio encendido, el volumen medio. Solo se escuchaba el ruido de fondo. Por unos segundos, pensé que esta vez no pasaría nada, que quizá todo había sido sugestión. Pero justo al rebasar el señalamiento del kilómetro, se metió una chispa de estática. «No llego», susurró algo, casi ahogado por el ruido. El chavo abrió los ojos como plato y me miró de reojo. «¿Lo escuchaste?», preguntó, con la voz medio quebrada. «Tú dime», le respondí, sin apartar la mirada del frente. No dijo nada más. Agarró fuerte la agarradera de la puerta y no se volvió a dormir en todo el trayecto. Desde entonces, cada vez que paso por ahí, siento que manejo sobre un momento congelado, como si, al cruzar ese kilómetro, uno se metiera un instante en la cabina de aquel chofer el día que murió. El pecho apretado, el sudor frío, la preocupación de no poder orillarse, el miedo de fallarle a la carga, a la familia, a todo. No sé si la voz que suena en los radios es realmente la suya, o si la carretera se quedó con ese eco, repitiendo eternamente el último mensaje que nunca alcanzó a salir. Lo que sí sé es esto: la muerte en carretera casi siempre es rápida, seca, sin despedida. Y, tal vez por eso, algunos se quedan queriendo terminar la frase, apretar el freno, pedir ayuda, aunque ya no tengan manos ni cuerpo para hacerlo. Muchos dirán que son cuentos, que es el cansancio, el estrés, la sugestión. A lo mejor tienen razón, pero si algún día manejas de madrugada por la México-Puebla y al llegar al kilómetro 95 sientes que el pecho te pesa un poquito más, que el aire se te hace espeso, que el radio suena raro, hazme caso. Afloja el acelerador, sujeta bien el volante, no juegues al valiente y pasa con respeto. Porque hay tramos de carretera donde el peligro no solo viene de los frenos, de la velocidad o de la lluvia. Hay lugares donde la última respiración de un chofer se quedó pegada al asfalto. Y en el kilómetro 95, dicen los que saben, todavía hay alguien que, una y otra vez, sigue repitiendo: «No alcanzo a orillarme». Yo, por si acaso, cuando paso por ahí, siempre pienso lo mismo, que ojalá, cuando me toque a mí, no me quede atrapado en un kilómetro, repitiendo mi último miedo por toda la eternidad.